Buen día, docente y compañeros. A continuación daremos a conocer el trabajo de la segunda ley de la termodinámica realizada. Mi grupo de trabajo está conformado por Alison González Escobar, Diana Camila Lemus, Mateo Martínez Vargas, Juan José Meneses Hernández, Valentina Valencia Satizábal y quien les habla, Santiago Cantoñí Chará. La temática a desarrollar será consideraciones termodinámicas sobre el efecto de la hipertermia y electroterapia en las células tumorales ELA. Bien, para el desarrollo del análisis termodinámico de la segunda ley tuvimos en cuenta tres artículos. El primero de ellos fue el uso de la hipertermia en el tratamiento del cáncer. El segundo, la producción de entropía en la glicólisis del cáncer. Y el tercero y el más importante, consideraciones termodinámicas sobre el efecto de la hipertermia y electroterapia en las células tumorales ELA. Vale hacer la aclaración de que principalmente nos vamos a enfocar en el método de hipertermia, ya que tiene implicaciones directas con el desarrollo de la segunda ley de la termodinámica. Como introducción tenemos que en la actualidad el cáncer de cuello uterino es el causante de la muerte de millones de mujeres. El cáncer de cuello uterino es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino, la cual es la parte inferior del útero que se conecta con la vagina. Este tipo de cáncer cervical comienza cuando las células sanas del cuello uterino desarrollan cambios en su ADN. Estos cambios se conocen como mutaciones. Las células sanas crecen y se multiplican a una cierta velocidad y finalmente mueren en un momento determinado. Las mutaciones antes mencionadas envían señales de reproducción descontroladas, lo cual genera un crecimiento anormal de las células del sistema. Finalmente, estas se acumulan formando una masa tumoral. Las células cancerosas invaden los tejidos cercanos y pueden desprenderse de un tumor para discernirse en otras partes del cuerpo, lo cual se conoce como efecto metástasis. Las estrategias terapéuticas actuales están dirigidas a la intervención quirúrgica seguido de radioterapia y quimioterapia. La radioterapia y quimioterapia son tratamientos locales, lo cual significa que afectan tanto el área dañada como el área sana, lo cual a largo plazo tiene una implicación directa con el daño de otros tejidos sanos. Las terapias convencionales, por lo anteriormente mencionado, resultan ser muy dañinas para el organismo. Por esta razón es importante la aplicación de terapias auxiliares como lo son la electroterapia e hipertermia. La hipertermia permite aumentar la sensibilidad de algunas zonas cancerosas a la radiación o dañar otras células cancerosas que la radiación no puede destruir. La técnica principalmente consiste en el suministro de energía a fin de aumentar la temperatura del área afectada. Finalmente, se usan diferentes fuentes de energía para aplicar calor, como lo son microondas, radiofrecuencia y ultrasonido. Perspectiva histórica del cáncer y su tratamiento por medio de calor. En el pasado, algunos cánceres eran tratados por medio de excisiones locales o pues llamados también cirugías, dietas o drogas y o sangrías. Pero también se conocía un método para tratarlos por medio del aumento o la aplicación de calor extremo en ciertas áreas llamado cauterización. Ese se podía aplicar de manera química o física. Los que eran aplicados de manera química utilizaban algo llamado ungüentos cauterizadores, que simplemente era hierbas o diferentes elementos que permitían el aumento de la temperatura en dichas regiones o áreas donde se encontraba la afectación o la enfermedad. Y los físicos, que era por medio de hierros candentes que pues simplemente se aplicaban directamente en la zona. También se conocieron otro tipo de métodos que era por medio de baños termales, los cuales no solo eran para tratar cánceres, sino también otro tipo de enfermedades. La hipertermia. Bueno, el término hipertermia deriva del griego hiper, lo cual es más allá, por encima, arriba o en exceso, y termos, que es calor. Y pues esto simplemente nos indica que es el aumento de la temperatura del cuerpo humano de manera artificial, ya sea interna o externa a este, pues a este sistema.
Consiste en el aumento de la temperatura en un rango de 113 grados Fahrenheit y 45 grados Celsius. Según algunas investigaciones, se ha podido evidenciar que el aumento de la temperatura en dicha zona o la región en la cual se encuentra la enfermedad o la afectación puede ayudar a, a disminuir o a eliminar estas células cancerosas, debido a que esto daña las proteínas y las estructuras dentro de estas mismas células. La hipertermia puede reducir los tumores. Los métodos de hipertermia se varían en tres, los cuales son la hipertermia local, la cual simplemente es la aplicación de calor en las áreas pequeñas, como tumores, donde se encuentra la afectación, y pues utilizan diferentes técnicas para poder suministrar la energía, pues en este caso de calor, de aumento de la temperatura. Y la hipertermia regional, la cual es en áreas un poco más grandes, y pues se utilizan varios métodos, los cuales son para calentar o elevar la temperatura de grandes áreas de tejidos, como la cavidad del cuerpo, un órgano o una extremidad. Y la hipertermia de cuerpo entero, la cual se utiliza para cánceres que ya han causado la metástasis en el cuerpo o pues en el huésped, o pues en este caso en nuestro sistema termodinámico, que sería la persona. Aspectos biológicos de la hipertermia a nivel celular. Diversos estudios han demostrado que todas las especies celulares son sensibles al calor, siendo las células cancerígenas en promedio más termosensibles que las células sanas, encontrando que aplicando ciertas temperaturas y el tiempo suficiente se lograrán efectos letales como la muerte celular. A nivel celular, las primeras transformaciones visibles son el aumento de volumen y espesor de la membrana celular. Estos cambios son seguidos de una contracción citoplasmática que causa la fragmentación de la membrana celular. Otro de los efectos observados son una inhibición de la respiración, de la glucólisis, de la síntesis de ADN y ARN y la síntesis de proteínas, así como también la destrucción de las membranas celulares y la modificación de ciertas organelas celulares, tales como la mitocondria. Se piensa que el calor producido mediante la hipertermia actúa modificando la estructura molecular. De esta forma, algunas macromoléculas pierden su actividad biológica cuando se altera su estructura conformacional. La conformación del ADN cambia irreversiblemente a temperaturas más altas que aquellas utilizadas para destruir las células en hipertermia. Sin embargo, para otras moléculas como las proteínas pueden inducir cambios a temperaturas que son idénticas a aquellas utilizadas en hipertermia. Al parecer, las proteínas intermembrana desaparecen durante una sección de hipertermia. La desaparición de esas proteínas puede causar la desestabilización de la membrana, así como la modificación de la eficacia de las reacciones enzimáticas. Así, aparentemente, las membranas celulares e intracelulares son el blanco principal de la hipertermia. El efecto Warburg. El efecto Warburg se refiere al hecho de que las células cancerosas prefieren la fermentación como fuente de energía en vez de una vía mitocondrial más eficiente como la fosforilación oxidativa. Diferente a las células saludables que queman la molécula entera de azúcar para capturar cantidades grandes de energía, las células cancerosas desperdician mucho. Las células cancerosas solo rompen la molécula parcialmente, repiten mucho la primera etapa de la respiración, la cual es la glucólisis. Muy frecuentemente no completan el segundo paso, el cual es la fosforilación oxidativa. Esto resulta en solo 2 moléculas de ATP por glucosa en vez de las 36 que se producen en una célula normal. Como resultado, las células cancerosas necesitan usar muchas más moléculas de azúcar para obtener energía necesaria para sobrevivir. Consideraciones termodinámicas. Sistema y régimen. Desde un punto de vista termodinámico, las células funcionan como un sistema abierto al igual que cualquier otro organismo. Esto se debe a la capacidad que tienen de interactuar con agentes o medios externos a través de su membrana celular, quien no solo permite el intercambio de materia y energía, sino que también es la frontera que además protege el medio intracelular de los alrededores del sistema. Las células cancerígenas, por ser un sistema vivo, no están en equilibrio, por lo que son altamente disipativas y se mantienen en un estado de alta complejidad. Estas células se comportan de forma diferente a las regiones cercanas al equilibrio. Estas serían las células sanas.
Las células cancerígenas serían aquellas agresivas, invasivas y atacarían a otros tejidos, dispersándose por el organismo, provocando nuevos focos de crecimiento. Por eso, para mantenerse, para poder sobrevivir, necesitan compensar la disipación con un aporte continuo e importante de energía o materia desde el exterior. De alguna manera podemos decir que ellas se autoorganizan fuera del equilibrio termodinámico, acoplándose a su propio equilibrio. Esto mediante procesos no espontáneos del anabolismo y espontáneos del catabolismo, manejando un régimen estacionario. Segunda ley de la termodinámica. La causa general de las células cancerígenas es una consecuencia directa del segundo principio de la termodinámica, que es una ley física general en el cual todo sistema dinámico organizado está sometido a una fuerza que tiende a desorganizarlo, expresado como el grado de entropía. Y pues los sistemas vivos están sometidos a esta tendencia como sistemas dinámicos organizados que son. El detonante que una célula se vuelva cancerosa puede ser cualquier factor externo capaz de desestabilizar el funcionamiento normal de la célula. Pero para que esto ocurra de manera espontánea es necesario que la entropía total del sistema aumente. Para ello se requieren condiciones de temperatura y presión constante y un vínculo entre el cambio de la energía libre de Gibbs como delta G de un sistema que está reaccionando y el cambio de la entropía conocido como delta S. Tales análisis se explicarán a continuación. Efecto de la entropía y cambios en la temperatura. En este artículo se emplea la entropía para determinar las reacciones fundamentales del mecanismo de glicólisis en la línea tumoral. Para ello se utiliza la producción de entropía por unidad de tiempo, donde nos ayuda a seleccionar los pasos en un mecanismo de red compleja de todas estas reacciones bioquímicas, para que así a su vez podamos observar cómo representa un comportamiento distintivo asociado con la robustez del cáncer. Esto se halla a través del cálculo de la velocidad de producción de entropía, como ya lo dije, las cuales serían en principio las dianas potenciales en el tratamiento del cáncer. Pero entonces, ¿qué relación tiene la hipertermia con la entropía? Entonces, la hipertermia nos habla acerca del aumento de la temperatura del cuerpo por encima de lo normal. Entonces allí nos dice que las células cancerosas no tienen más sensibilidad al calor que las células sanas. El tumor como tal tiene una báscula incapaz de disipar el calor, de desaparecerlo. Entonces en sí, ¿qué sucede cuando se calientan estas células tumorales? Donde ya dijimos que no se podía disipar el calor. Entonces allí lo que sucede es que sube una temperatura cercana aproximadamente a los 40 grados o 43 grados centígrados. Y allí entonces estas células tumorales, como no pueden disipar el calor, ellas se desnaturalizan sus proteínas y se convierten en un cuerpo extraño. Y entonces así se vuelven reconocibles para el sistema inmune, ya que cambia su estructura. Entonces, ¿por qué se utiliza el concepto de entropía en este artículo? Principalmente se utiliza para la tasa de producción de entropía debido a que esta nos permitió medir la relación de la energía calórica y la temperatura. La entropía nos permite medir la parte no utilizable de la energía contenida dentro de cada uno de los procesos de las reacciones del proceso de la glicólisis. La tasa de producción de entropía se halla calculando el diferencial inexacto de la entropía con respecto al diferencial del tiempo, a temperaturas y presiones constantes, y despreciando sus efectos difusivos y las medidas de resistencia de estas deformaciones. De cada una de las reacciones del proceso de glicólisis se evaluó sin pérdida de generalidad como hallando la entropía, donde ésta es igual a -1 con respecto a la temperatura, por el delta de la energía libre de Gibbs por el flujo generalizado, donde se representa el flujo generalizado, la velocidad de reacción y la fuerza generalizada. Es decir, todo esto nos explica la variación de la energía libre de Gibbs. ¿Y por qué hablamos de la variación de esta energía? Se habla por la condición del equilibrio de espontaneidad de todo este proceso glicolítico para conocer todas las reacciones que conforman este mecanismo y representen objetivos potenciales para el desarrollo de terapias anticancerígenas. Energía libre de Gibbs. Es un potencial termodinámico que se puede usar para calcular el máximo de trabajo reversible que puede realizarse mediante un sistema termodinámico a una temperatura y presión constantes. Este concepto es el que ayuda a predecir si una reacción será espontánea en un sentido u otro o si estará en equilibrio.
Solo puede tener tres posibles resultados, estableciendo de esta manera si el proceso que se está evaluando es endergónico, exergónico o si el sistema está en equilibrio, siendo un resultado negativo para el delta G un proceso exergónico, es decir, ocurrirá espontáneamente en sentido directo para formar más productos. Cuando es positivo es endergónico, o sea, no es espontáneo en el sentido directo. Por el contrario, ocurrirá espontáneamente en el sentido inverso para producir más reactivos. Y solo si el resultado es igual a cero significa que el sistema está en equilibrio. ¿Cómo saber cuánto equivale el delta G? Con la ecuación que se muestra en pantalla. Efecto de la energía libre de Gibbs. La segunda ley de la termodinámica establece que todo proceso espontáneo va a aumentar la entropía universal. Sin embargo, puede ocurrir lo contrario según un proceso que no es espontáneo de manera directa, o sea, un proceso endergónico según lo visto anteriormente. No se generará entropía, sino que por el contrario se verá disminuida. Cabe decir que normalmente la entropía en los sistemas físicos tiende a aumentar. Sin embargo, cuando se suministra trabajo, como sucede en los organismos vivos, esta disminuye, como es el caso de las células humanas. En las células cancerígenas hay una alta actividad de glicólisis en comparación con las otras. Esto se conoce como el efecto Warburg, visto anteriormente. Por tanto, el aumento de este proceso en las células genera un aumento de entropía. Es decir, el aumento entrópico es directamente proporcional al aumento glucolítico. Este desbalance ocurre por la acción de la lactato deshidrogenasa o LADH, que es la encargada de la conversión del producto en lactato y a su vez oxida el NADH en NAD+, ya que el lactato se puede expulsar al medio intracelular y el NAD+ es requerido para realizar más glucólisis y es por esto que hay un aumento de robustez. Entonces, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, si hay una disminución en la entropía, habrá una disminución en la acción de la lactato deshidrogenasa y por ende disminución en la actividad glucolítica, lo que generaría un efecto adverso a la robustez. La implementación de la hipertermia, como su nombre lo indica, implica un aumento de temperatura sobre un sistema. Entonces, usando la ecuación mostrada para el cálculo de la entropía, ante un aumento de temperatura, el valor de entropía se verá disminuido y al disminuirse el valor entrópico, la acción de la lactato deshidrogenasa se ve considerablemente reducida, como se logra apreciar en la tabla del lado izquierdo, donde se compara la entropía contra la temperatura en grados Kelvin, generando de esta manera un efecto beneficioso para el tratamiento del cáncer. Finalmente, el uso de la energía libre de Gibbs permite tener un estimado de los niveles entálpicos y entrópicos de un sistema. En este estudio fue de gran utilidad ya que permitió tener un estimado de los niveles de desorden del sistema, que a su vez se ve reflejado en la medición de la robustez del cáncer y otros factores claves para mejorar la terapia. La efectividad de la hipertermia como terapia auxiliar principalmente radica en los efectos que tiene sobre reacciones fundamentales de la célula, como lo son principalmente el proceso glucolítico del cáncer, que es mediante este proceso que se genera la robustez metabólica del cáncer. Muchas gracias.